Ahí está, bien. ¿Hay un tema más o es la única clase hoy? Hoy es la única. ¿La Tuvimos única? el Ah, bien. lunes Listo, listo. con Mari columna patologías aórticas. ¿Con qué les va a dar? Ya dio, patologías aórticas. Ah, listo, listo. Bien, pero es cortito igual este, es bien. Si querés ir empezando, ya tenemos ya tenemos más de la mitad conectados. Muy bien, dale, es corta la clase, igualmente bien haciendo foco en Dale, dale, empezá, lo que me total, parece lo igual. más. Este estaba por más, así que bien. Bueno, me presento para que se contan recién, soy Facundo Lombardi, cardiólogo del Hospital Santoyani, estoy en la unidad coronaria intermedia ahora con la nueva intermedia. Así que bueno, vamos a hacer la clase para de emergencias hipertensivas. Bueno, más que nada la definición de crisis o emergencia hipertensiva la definimos cuando la presión arterial es mayor a 180 y o 110. Lógicamente siempre se asume que la técnica, ahora vamos a ver un poquito, debe ser la más apropiada posible. Sabemos que la urgencia es una gran limitante, lo cual altera un montón la valoración de esta patología, ¿no? Sabemos que no es lo mismo, nunca una persona va a estar relajada y descansada en un ambiente tranquilo y fresco para tomar la presión arterial, entonces ya sabemos que probablemente la guardia no sea un valor más real posible, ¿no? Pero bueno, más o menos esos son los valores que se definen como tal y bueno, hay que tomarlos como ellos, así que veremos un poquito más de técnica más adelante. En sí hay dos grandes entidades y lo vamos a definir más que nada por la presencia o no de daño de órgano blanco agudo. ¿Ah? La emergencia propiamente dicha tiene daño de órgano blanco. ¿Ah? Eso es la gran característica de esa entidad. En cambio, la urgencia o ahora llamada hipertensión severa sin daño de órgano blanco, lo cual también me parece un poquito más apropiado que urgencia, porque muchas veces no se confundían los términos, si era urgente, emergente. Bueno, si no tiene daño blanco es hipertensión severa y es una entidad completamente distinta a la emergencia, ¿no? La presencia o no de alguna de estas circunstancias nos va a cambiar en demasía el tratamiento, la estrategia y la conducta con el paciente. Es decir, la hipertensión severa uno tiene que tomárselo con calma, no hay que apresurarse y es más una patología ambulatoria que otra cosa, ¿no? Y ese es por ahí el concepto más importante. Siempre la técnica, tratar de que sea lo más apropiada posible. Sabemos que si el paciente entró en shock, va a estar mucho de serlo. Pero bueno, tratar de, digamos, no quedarse nunca con la primera medición que hacemos. Sobre todo si el paciente no acarrea ningún síntoma, si solamente el único motivo es la presión arterial, sobre todo en consulta hiper recontra frecuente en guardia, ¿no? Pero bueno, que sean las mediciones adecuadas. Hoy ya se prefiere 100% todo lo que son tensiómetros electrónicos automáticos, ya el, lo que son los esfingomanómetros o los manuales ya están dejados de lado y las últimas guías ya los aneroides ya los sacan del lugar. ¿Ah? Y bueno, tratar de que el paciente repose, esté tranquilo y hacer una medición lo más adecuada posible, sentado y demás. Sabemos que no es lo más fácil, pero bueno, hay que tratar de asemejarlo lo más posible a lo que son los estándares, ¿no? Obviamente tener varios manguitos en la guardia siempre es útil, tratar de adecuarlo a la circunferencia del brazo, ¿verdad? Eso siempre es un gran defecto que tenemos, no es con lo primero que encontramos, esto altera muchísimo las mediciones, así que bueno, siempre tener en cuenta eso. Y esto para es uno de los conceptos más importantes que vamos a ver en estos minutos que tenemos, que es el manejo de la hipertensión arterial severa, aislada y sin daño renal blanco. Como decía en la primera diapositiva, consulta, como sabemos, recontra hiperarchifrecuente a guardia. Es una patología que lo primero que hay que hacer es no apresurarse, ¿no? O sea, si el paciente no tiene daño renal blanco, evidente, tomarlo con calma, y sobre todo calmar al médico, ¿no? Si el paciente no empecemos a hipermedicarlo, a darle 200 antihipertensivos y tomarle a los 10 minutos la presión arterial esperando que una amlodipina y una enalapril le baje la presión arterial en unos pocos minutos. Eso realmente no va a pasar. La gran mayoría de las veces, diría,
los pacientes con consulta de hipertensión es secundario o algo que lo esté gatillando. ¿No? Cefalea, por ejemplo, la cefalea no pensemos que el cefalea no pensemos que se trata de una encefalopatía hipertensiva, sino que es una cefalea común que esto gatilla la hipertensión. ¿Ah? Lo mismo con el estrés, con la ansiedad o con el dolor. Entonces, ante estos escenarios, el tratamiento es de lo que lo está gatillando. Si la cefalea, analgésicos, si es estrés o ansiedad, bueno, tratar de calmarlo de alguna manera y, bueno, si tiene dolor, obviamente tratar el dolor. Acá es muy importante el interrogatorio con el paciente, hablar bien si realmente estaba ya controlado o no. ¿No? Si el paciente estaba controlado y de golpe se gatilla porque le duele la cabeza, probablemente sea la cefalea y no haya que hacer mucho más. ¿No? Entonces, ante la presencia de hipertensión arterial sin daño órgano blanco, es una patología ambulatoria, vamos a iniciar un tratamiento si no lo tiene, vamos a tratar la causa subyacente y va a seguir a las 24, 48, 72 horas por consultorios externos. ¿Tá? No empecemos a hipermedicar a estos pacientes que después lo tenemos a los 12, 13 horas cuando se fue a la casa hipotensos, ¿no? O sea, pasa lo opuesto. ¿No? Entonces, esto por ahí es lo más importante que quiero darles, ¿no? Como concepto, tender a la estentidad cuando es aislada, sin daño, no exacerbar todas las medidas que tomemos que a veces generan más daños. Entonces, las principales causas que generan esto, obviamente, como decía recién, la cefalea, estrés, ansiedad, dolor agudo, y bueno, y siempre la epistaxis o hemorragia conjuntival, que generalmente, lógicamente, no es causal de la hipertensión. O sea, perdón dicho, digamos, la hemorragia, la epistaxis generalmente no son epistaxis arteriales, son epistaxis venosas y eso exacerba la presión arterial, ¿no? La hemorragia generalmente genera la tensión del paciente y eso causa el aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, esto básicamente que el 90% de las consultas por hipertensión hay que tratarlas como tal. ¿Ah? Así, bueno, cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo, me van interrumpiendo. ¿No? Entonces, más que nada, entonces esto divide los dos caminos, una hipertensión arterial severa sin daño órgano blanco, calma paciente y calma los médicos. Y el otro lado, la emergencia hipertensiva, que vamos a ver en las próximas diapositivas, donde ya hay sí una necesidad de urgencia de reducir la presión arterial. Las causas son múltiples y hay muchas que las manejan ustedes como emergentólogos y yo no me voy a meter, no voy a explicar cómo manejar una ACV claramente porque me excede, o una tirotoxicosis, o una eclampsia, ¿no? Así que en ese escenario no las voy a tocar hoy como tema porque ustedes lo manejan mejor que yo y calculo que tendrán sus clases respectivas, ¿no? Sí, obviamente, una de las principales causas, insuficiencia cardíaca y el edema agudo de pulmón. En estos casos, pacientes, independientemente de su función, aumentos bruscos, la presión arterial pueden alterar las condiciones de... ahí voy. Perdón. Altera las condiciones de carga del paciente, aumentan las presiones de fin de diástole, esto conlleva un edema agudo de pulmón. ¿Ah? Si estamos en una clasificación de Forrester, estaríamos en este cuadrante superior derecho y como ven acá, en lo que es la curva de Frank-Starling, una vez que se vence esas condiciones de carga, se aumenta el límite de tensión parietal y eso va a generar el aumento de las presiones de fin de diástole. Ahí va mi amor. Anda cuando anda. Bueno, entonces, entre el paciente con insuficiencia cardíaca, tocamos un poquito del otro tema. Si el paciente se presenta de forma hipertensiva, o sea, las insuficiencias cardíacas que no están chocadas, que se presentan en el shock o en la guardia, es importante clasificarlas, o a mí me gusta clasificarlas como normotensivas o hipertensivas. Las hipertensivas, propiamente el edema agudo de pulmón, vamos a tener mayores requerimientos de disminuir las condiciones de carga, sobre todo con vasodilatadores. Los diuréticos en estos casos no van a ser tan
tan necesarios, sin más que bajar. Ahí va, mi amor, anda con Nana. Anda con Nana, yo voy a... Así que bueno, estos escenarios, lo más importante es bajar la presión arterial, vasodilatar al paciente, disminuir las condiciones de cargas y solamente se irá normalizando el cuadro, ¿no? A diferencia de las normotensivas, donde ahí es una acumulación de líquido mucho más progresiva, donde los pacientes probablemente se beneficien mucho más con tratamiento diurético que con vasodilatadores, ¿no? Es importante instaurar los vasodilatadores cuando, bueno, lo más rápido posible, ¿no? Una vez instaurado el edema pulmón, la insuficiencia cardíaca hipertensiva, si instauramos el tratamiento dentro de las horas de ingreso hospitalario, esto se traduce en menor mortalidad y reducción de las hospitalizaciones, ¿no? Así que es importante ser agresivos en el tratamiento de estos pacientes con drogas titulares, principalmente, obviamente, nitroglicerina, ¿no? Bien, otro de los grandes escenarios, muchísimo menos frecuente y se confunde mucho con lo que es la cefalea que causa la hipertensión, la encefalopatía hipertensiva o la hipertensión arterial maligna. Esto es básicamente, son cuadros mucho más progresivos, a consecuencia del edema cerebral, ¿no? Y bueno, para esto es importante valorar el fondo de ojo. Y la cefalea, más que nada, se presenta con trastornos neurocognitivos, trastornos visuales, y no una cefalea sola, ¿está? Así que, bueno, esto ya saben ustedes, lo conocen mejor que yo, tratamiento de forma mucho más gradual, ¿no? Pero sí, sepamos diferenciar más que nada de la cefalea, una cefalea común, que a causa del dolor no se eleva la presión arterial, ¿está bien? Otro de los grandes escenarios, obviamente la disección aórtica en sus múltiples variables, la clásica disección, hematoma mural o úlcera penetrante. Acá sí hay que ser recontra hiperagresivos en el tratamiento con vasodilatadores, prusiato y beta bloqueante sobre todas las cosas, más que nada para inhibir la taquicardia refleja que nos va a dejar no va a generar la hipotensión, por lo tanto ser recontra agresivos con este paciente en cuanto al tratamiento para disminuir la expansión de la lesión, ¿no? Así que bueno, estos básicamente son las otras causas. Yo no me voy a meter tanto, no vamos a ir, no las voy a ir desarrollando porque ustedes son los que más las manejan. Entonces, ¿qué fármacos? Básicamente vamos a hablar un poquito de los fármacos que vamos a ir viendo y tratando para cada escenario. Obviamente, si vamos a... Perdón, Facundo, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, obvio. Escúchame, yo te agradezco profundamente la clase. Tuve chicos también, por suerte, ya crecieron y rompen de otra forma. Sí. No hay drama. Si vos necesitas hacer un alto para atender No, tranquilo. te tomás el tiempo que necesites, nosotros estamos acá, ¿sí? Dale. Así que agradecido el laburo que te tomás. Si querés hacerle UPA y bajar la cámara, si querés, así le sale en la grabación, no hay drama. No pasa nada. Vaya, lo llevo para allá. Ahí, Mati, ¿vamos con Naná? Ahí vuelvo, dame un segundito, por favor. Aquí. Igual si sale en la cámara no pasa nada. Esto es No, interno. es muy interno, pero bueno, por las dudas. Ahí está. Perdón, estaba justo mi mujer de viaje encima, así que estaba, pero bueno. No, Facundo, gracias a vos, sabía de la situación y te agradezco. Me consta el esfuerzo que estás haciendo, así que muchísimas gracias. Aprovechamos la interrupción para así lo hacemos un poquito más dinámica. Obviamente estas clases son por Zoom, te pierden mucha dinámica. Así que no sé qué consultas para ir haciéndome. ¿Algo tiene alguna? ¿Alguna duda o algo? Vamos bien. No, bien. No, bueno. Ahora bien, entonces, ¿qué drogas vamos a elegir para la emergencia hipertensiva? Obviamente hay una gran gama para estas. Obviamente si requiere, depende de la patología que nos encontremos. Como decía anteriormente, ahí tengo las dosis, ahí las copias las tienen, obviamente.
Paciente con nitroprusiato, básicamente los grandes beneficios, como saben, son todos los que son las patologías de la aorta, ese gran nicho que tiene esta droga, o aquellos pacientes con algún grado de valvulopatía, obviamente lo usamos muchísimo nosotros, pero tiene un gran efecto en la disminución de la pre- y postcarga con una rápida instauración, ¿no? La NTG, obviamente, siempre la triglicerina, siempre lo que son los cuadros cardíacos y coronarios, o edema de agudo de pulmón sobre todo, el gran rol que tienen. Más que nada tienen mayor efecto en la precarga, mayor efecto de vasodilatación venosa, y eso nos genera un gran efecto, vasodilatando al paciente y disminuyendo las condiciones de carga, por eso el rápido efecto que tiene. Lógicamente no se pueden prolongar estas drogas durante mucho tiempo. Bueno, la betalol tiene un buen uso en lo que se merece para bajar la presión arterial. Si requiere, si está taquicárdico, vamos a agregar un efecto beta bloqueante. Bueno, hidralazina y enalapril endovenosa prácticamente no la utilizamos, más no sé si está disponible en nuestro medio. Es algo más, está descrita, pero no tan utilizable, ¿está? Si es, obviamente, causas neurológicas, ustedes lo manejan más que yo. Lo que es la betalol, obviamente, va a tener su gran nicho. Lo que es encefalopatía o los ACVs, o sea, con el manejo correspondiente a la presión arterial. Como decía recién, los síndromes coronarios vamos a usar más que nada priorizar lo que son las nitroglicerinas, hemato pulmón, NTG primordialmente y el diurético en base a la cantidad de volumen que consideramos que tenga el paciente. Y bueno, más que nada, bueno, insuficiencia renal aguda, la betalol, generalmente insuficiencias renales son muy mal respondedores a la medicación, como sabemos, por dos grandes motivos. Uno, por el mal manejo del volumen que presentan estos pacientes, y segundo, por todas las drogas, la gran mayoría de las drogas biorales tienen su mecanismo de acción a nivel renina, angiotensina, aldosterona, y sabemos que al estar afectado el riñón, se altera muchísimo su funcionamiento. Entonces son pacientes bastante resistentes a la medicación, ¿no? Acá les dejo este otro cuadrito, también resumido básicamente según la patología qué droga vamos a priorizar. Así que bueno, eso es bien claro. Lo que sí, como concepto más importante es el detectar o no la presencia de daño de órgano blanco, ¿no? Sobre todo si el paciente no tiene órgano blanco, no empecemos drogas endovenosas, ¿sí? Por ahí es el gran mensaje que les quiero dar, ¿no? Si el paciente se presenta por una cefalea leve o cualquier tipo de dolor y está con 200, 100, el paciente requiere tranquilidad y no requiere una vía endovenosa y colocarle rápidamente vasodilatadores endovenosos, ¿no? Le vamos a causar más daño que realmente. Tratar la causa que lo esté gatillando, que lo vamos a encontrar. Generalmente estamos hablando de trastornos de ansiedad o algún grado de dolor, que es lo que vamos a ir a tratar. Reducirlo 30% y mandarlo a su médico de cabecera, si es que consigue, si es que tiene, para que ajuste el tratamiento antihipertensivo. Que no nos coma la ansiedad en estos escenarios, sobre todo. Y el resto de las patologías sí es muy importante tratar. La otra patología, en realidad, la hipertensión es un fenómeno secundario a la misma, ¿no? Que agrava el escenario. Así que es más que importante en ese cuadro. O sea, no voy a decirle cómo tratar los ACV, mucho menos, porque desconozco, pero sí me parece que un concepto más importante es ese, ¿no? Así que bueno, díganme las preguntas ahora. Así charlamos un poquitito, no quería extenderme mucho. No se hagan los tímidos. Yo estoy acá, pero no tengo preguntas. Bien. Quizás podríamos charlar un poquito de las drogas más usadas en guardia vía oral, como habías comentado, viste, amlodipina o enalapril, quizás le damos eso, los hacemos esperar generalmente un par de horitas y después le volvemos a tomar. No sé si recomiendas alguna en particular o qué es lo que más se usa. Bien, perfecto, está buenísimo. Bien, antes que nada, ver qué venía tomando el paciente, ¿no? ¿Con qué estaba? Si ya venía medicado y estaba controlado, probablemente hay algo que lo está gatillando.
Si es algo de nuevo, bueno, podemos empezar un tratamiento. Siempre la primera elección, vamos a estar con, obviamente depende de los antecedentes o alguna contraindicación, IECA o ARA2, bloqueantes cálcicos y las tiacidas, son las 3 de primera línea. Tengan en cuenta que el máximo efecto de las drogas antihipertensivas biorales no es a la 1, no es a las 2, no es a las 3 horas. Las tiacidas tardan 2-3 semanas en llegar a su pico de efecto, lo mismo que el Lapril o el Valsartán, 1 semana, 2 semanas, empieza a ver el efecto de los 48-72 horas. Entonces, pretender esperar que el paciente que vi consulta por 180, por primer diagnóstico de 180 a 100, sin algún otro grado de daño, se vaya con 120-70, no va a ser nuestro objetivo, y si se logra, probablemente pues lo pague con hipotensión en ambulatorio. Eso lo vemos mucho los cardiólogos, vieron a la guardia, le dieron Valsartán, amlodipina, hidroclorotiazida, de vuelta a Valsartán, y viene a las 24-48 horas hipotenso. Tengan en cuenta eso, porque el paciente va a seguir tomando esa medicación, y basta. Entonces, para decir como un esquema de inicio, hoy ya si el paciente tiene estos valores de nuevo, si está bueno dar un doble, quizás un doble o triple esquema antihipertensivo, hoy sin tratar ya las dosis máximas, y no pretender normalizar la presión arterial en la guardia. O sea, no pretendemos que el paciente se vaya con 130-70. No lo vamos a lograr, y si lo logramos va a ser a costa de una hipotensión posterior, ¿no? Entonces, eso sí, por ahí es lo más importante, y por eso no lo vamos a lograr nunca. Sí es importante, y acá está la gran limitante, que te puede tener un buen control a las 48-72 horas para seguir calibrando el tratamiento, ¿no? Pero si eso es algo para corregir, siempre ténganlo en cuenta, no es que le doy al April, a las 2 horas no le bajó, le vuelvan al April 10 más, no le bajó, le doy 10 más de amlodipina, no. Así no vamos a llegar, y posiblemente busquemos la causa, que la vamos a encontrar, ¿no? Busquemos qué es lo que está gatillando, sobre todo si el paciente venía controlado. Si no venía controlado, bueno, iniciemos tratamiento, no es nuevo esto, y veamos, ¿no? Veamos el electrocardiograma, los signos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Tengan en cuenta también que los pacientes que vienen sin medicar, con valores crónicos de 200, 100, con grandes signos de hipertrofia ventricular, cuando se hacen grandes, o sea, por ahí cuando lo bajamos a 120, 70, rápidamente los pacientes están mareados, ¿tá? Hay que reacomodarlos lentamente, entonces eso lleva su tiempito. Buenísimo, claro, muy claro. Pero sí, eso yo para ahí es el concepto más grande que quiero porque el resto de las emergencias hipertensivas ustedes los manejan más que bien, ¿no? En el sentido de los que tienen daño orgánulo blanco, pero sí, la ansiedad del médico general, sobre todo el de la guardia, que viene por ahí, ¿viste?, a tocarles la puerta al shock porque tiene 200, 100. Y si no tiene nada, realmente no empezamos a gotearle drogas endovenosas, ¿no? Obviamente, descartemos el daño orgánulo blanco, busquémoslo, ¿no? Busquemos la función renal, que no tenga insuficiencia renal, busquemos algo secundario, ¿no?, que lo esté gatillando, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? Así si no lo liberamos a Facu. No, todo muy claro. Bien. Creo que en la guardia los molestan más a ustedes por la hipertensión sin daño de órgano blanco, a la guardia de cardio, que a nosotros. Sí, parece la típica, ¿viste? Pero bueno, es parte de la falta de controles, y obviamente el paciente se pone ansioso y consulta, que es lógico, ¿no? Es razonable. Sí. En el privado pasa un montón. Es una de las consultas más frecuentes del privado, y sobre todo si viene controlado el paciente, probablemente hay algo que le está gatillando, y entiendan, y si le duele un poco la cabeza, digamos, la primer diagnóstico no es una encefalopatía hipertensiva, son cuadros mucho más graves las encefalopatías hipertensivas, son edemas cerebrales, ¿no? Trastorno de la visión, o vamos a encontrar con otras cosas, deterioro cognitivo, no una simple cefalea, que en realidad, como siempre lo aclaro, como la hipertensión es asintomática,
La hipertensión es una entidad asintomática, y muchas veces los síntomas que presentamos gatillan la hipertensión. Eso por ahí es de los conceptos más importantes. Tratemos lo que le esté gatillando la hipertensión. Y después, bueno, si encontramos daño glóbulo blanco, si el paciente consulta por edema de pulmón, si consulta por ACV, por una preeclampsia, bueno, ahí ya tienen los algoritmos recontra claros de un manejo rápido y el descenso rápido de la presión arterial. Bien, creo que no hay ninguna pregunta más, ¿no, chicos? Creo que fue clarísimo y nada, Facundo, la verdad te vuelvo a decir muchísimas gracias y espero que nos ayude a mejorar esto. Así que gracias. Nada, igual cosa me buscan en los Pilogenen por ahí. Perdón por las interrupciones, que cosas de las 7 de la tarde siempre pasan. No pasa nada. Así, bueno. Bueno, Facu, muchas gracias. Bueno, dale, cualquier cosa nos buscan. Dale, sí. Hablamos. Si hay alguna duda o algo, te la hago llegar. Dale, gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias, Facundo. Chao. Chao, chicos. Nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos el lunes.